¿no? Ya, chiquillos, para los que estuvieron, bueno, en las reuniones que yo he hablado sobre la PSU y en la materia que hemos visto en las clases anteriores, son alrededor de veintitantas preguntas sobre la materia de cuarto medio, de tercero y de cuarto medio, que van a entrar, en teoría, en esta nueva prueba de transición. ¿Por qué en teoría? Porque recuerden que nunca hemos visto el modelo de cómo va a ser esta prueba. Eh, no hemos visto cómo va a ser realmente en el papel, hemos visto lo que se declara, pero sabemos que muchas veces lo que se declara o lo que declara el gobierno o lo que se declara para alguna cosa es distinto a cuando se lleva a la práctica. Según lo que se dijo con esta nueva prueba, van a haber algo así como 24 preguntas sobre la materia de ciudadanía. La materia de ciudadanía y época contemporánea y todo eso de ciudadanía está súper enfocado en la materia de cuarto medio. Por lo tanto, yo estoy tratando de abordar la mayoría de los temas pensando también en lo que a ustedes les van a pedir en la PSU, los que vayan a dar la PSU de historia. Bueno, y los que no, también les va a servir esto para, bueno, primero para reforzar su promedio, para tener buenas notas, y lo segundo también para conocer un poco más de nuestro país. En ese sentido, la unidad que vamos a empezar a ver ahora es los desafíos de insertarse en un mundo globalizado. Chile y sus regiones frente a la economía y los problemas globales. El objetivo de esta clase, chiquillos, va a ser analizar la inserción económica de Chile en el mundo actual a través de una descripción de sus tratados económicos. Ya vamos a hablar sobre economía, que a propósito, esto se vincula con la materia de ciudadanía, pero también en la PSU van a haber 10 preguntas sobre economía. Ya de las 80 preguntas, 10 van a tratar sobre economía, que es una materia que se ve en primero medio, pero que también se relaciona con esto que vamos a ver nosotros ahora. Así que tienen que tratar de poner atención, de participar en la clase y de lograr tener un mayor protagonismo en el proceso de aprendizaje, chiquillos, que eso que creo que es difícil hacerlo ahora de manera remota porque por lo general los estudiantes no hablan mucho, pero tenemos que tratar de hacerlo. Chile en la globalización, chiquillos, y Chile también en materias económicas. Si hacemos un repaso por el siglo XX, recuerden, y esto es interesante con el tema de la globalización, que durante el régimen militar se entierra de manera definitiva el modelo Easy. ¿Alguien se acuerda lo que era el modelo Easy? El modelo Easy del periodo de los radicales hacia los años 40 en Chile. Era el que. Ay, ay, se me fue. Ay, después le digo. Ya. Profe, ¿era el que cambiaba como producto de otras partes por los locales? ¿O no? Ya, sí, muy bien, ¿Cómo muy así? bien. Sí, algo así. Easy, recuerden que significaba industria sustitutiva de importaciones. Y fue una época, como bien decía Lucas, en donde desde la política de gobierno y desde la clase del empresariado en Chile, trataron de favorecer la producción nacional en vez de las importaciones, es decir, lo que se trae al país. Trataron de que Chile se industrializara, o sea, que produjera lo que necesitaba antes de que estar dependiendo tanto del mercado internacional. Recuerden que esto se dio sobre todo después de la crisis de 1929 que afectó tanto, tanto, tanto a la economía a nivel del mundo. Entonces, y con la llegada de la dictadura, chiquillos, a pesar de que el modelo Easy ya venía decayendo desde hace mucho tiempo, pero con la llegada de la dictadura se terminó de sepultar al modelo Easy, ya que era tratar de que nuestro país tuviera industrias.
Eh, Se cambió entonces de una economía hacia adentro, es decir, favorezcamos lo nuestro, favorezcamos nuestras empresas, a una economía hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de aprovechar los negocios y las políticas exteriores con otros países. Ya esto tiene mucho que ver con el modelo económico neoliberal, que recuerden que traen a Chile los Chicago Boys, entre ellos el hermano de nuestro actual presidente Sebastián Piñera, su hermano José Piñera, es uno de los que trae este modelo neoliberal junto a otros personajes. Otro personaje económico importante de la época es el tío de José Antonio Cast, no recuerdo el nombre, Miguel Cast, también fue uno de los personajes económicos importantes durante la época de la dictadura. Y también es interesante, chiquillos, que nos demos cuenta que las familias que participan en política llevan mucho, mucho tiempo, a veces generaciones y generaciones. Piensen que los Alessandri están en política desde los años 20 y el actual alcalde ¿de qué comuna? De Santiago Centro, creo que, Alessandri. También hay un diputado Alessandri y que descienden de esto, gente que se dedicaba a la política hace 100 años ya, pues acuérdense que Arturo Alessandri fue presidente en 1920, o sea, la familia de ellos está vinculada a la política desde hace 100 años. Imagínense lo que eso significa. Ya, pero entrando en materia de la globalización, que era algo que habíamos visto en las clases anteriores, globalización entendiendo como un proceso que pasa a nivel mundial y que influencia la economía, la política, la cultura, etcétera, etcétera. Cuando llega el neoliberalismo, chiquillos, llega el neoliberalismo con la dictadura, y algo que ustedes jamás tienen que olvidar, es que cuando más se profundiza el neoliberalismo es con los gobiernos del retorno a la democracia. Cuando más tratados de libre comercio ha firmado Chile ha sido entre los 90 y los años 2000, entre los 90 y los años, hasta el 2010, por ejemplo, firmamos muchos tratados de libre comercio. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas y es en lo que vamos a profundizar también. Para que ustedes tengan una idea, chiquillos, Chile es el país del mundo, ¿ya? No sé si es algo de los que tengamos que sentirnos orgullosos o no, pero Chile es el país del mundo que más tratados de libre comercio tiene firmados en la actualidad. Tiene más de 20 tratados de libre comercio, para ser exacto creo que tiene 26. 26 tratados de libre comercio y algunos de esos tratados de libre comercio son con un conjunto de países. Chile tiene convenio con alrededor de 55 países del mundo. Ya tenemos el récord. Después de Chile viene México, pero somos el país que más tratados de libre comercio tiene. Tratados de cooperación medioambiental, de derechos humanos, también ese tipo de tratados. Pero en el tema de la economía somos el país que tiene el récord. Em, Para hablar un poco de la economía, chiquillos, ustedes tienen que entender que una de las características más fundamentales del modelo económico actual es su apertura hacia el exterior. ¿Ya? El modelo económico neoliberal se basa en el contacto con otros territorios, con otros países. Eh, entonces, es un proceso de interrelación, de intercambio de bienes, de servicios, que hoy se da entre la mayoría de los países del mundo. Y por lo tanto se forman bloques económicos. ¿Ya? Chile, por ejemplo, tiene grandes relaciones económicas con China, con Estados Unidos, con países como Canadá, con los países de América Latina, con otros países de Asia. Chile tiene muchos, muchos, muchos tratados de libre comercio y los vamos a ir viendo también. Ahí vemos, por ejemplo, a la excelentísima, no, mentira, no excelentísima, pero a la expresidenta Michelle Bachelet firmando un acuerdo con China, ya el gigante asiático. Y este tema de la globalización, que lo habíamos visto hace 3 clases anteriores, incentiva la interdependencia económica entre las naciones, con un concepto, chiquillos, que a lo mejor les aparezca en la PSU, que se llama el concepto de las ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas
comparativas se supone en lo que se basa la firma de este tratado. En este caso, ¿cuáles son las ventajas comparativas? Que una de las dos partes exporta algo que el otro no tiene y viceversa. ¿Ya? O sea, Chile vende algo y en este caso China vende otra cosa. ¿Alguien me podría decir cuáles podrían ser las ventajas comparativas que tendría Chile en comparación a China? Profe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Que no lo entendí. ¿Lo de las ventajas comparativas? Sí, no lo Ya, entendí. ya. Las ventajas comparativas es que dos países firman un acuerdo, este acuerdo de relaciones bilaterales y de tratados de libre comercio, pensando en las ventajas comparativas que tiene ese otro país. ¿O qué es lo que tiene ese otro país que yo no tengo? ¿Qué tiene China que Chile no tiene? Y China piensa ¿qué tiene Chile que China no tenga? Entonces ahí yo les hago la pregunta. Profe, ¿Qué cosas le vende China a profe. Chile? Dígame. ¿Sí? ¿Quién habló? XD. O sea, por lo que sé, Chile le vende cobre y Sí, ellos hacen los alambres de cobre y los ya. vuelven a vender. Sí, de hecho, eso es algo súper paradójico, pero sí. Pero claro, lo que obtienen principalmente los chinos de acá, obtienen principalmente los chinos de acá es el cobre, pero también otro producto. ¿Alguien sabe qué otro producto de Chile le interesa a los chinos? ¿Qué otro? La uva, allá en la Ya, fruta. sí, el vino, las frutas, ya ese tipo de Sí. cosas. ¿Y a los Pero chilenos nos interesa la tecnología de ellos o no? sí, la tecnología, la ropa, Sí. Es tonto porque nosotros tenemos los recursos naturales para poder hacer, o sea, todos los medios para poder hacer cosas tecnológicas y les vendimos los productos a ellos para que ellos hagan las cosas y después nos venden a mayor precio lo que nosotros le vendimos. Como algo así, exactamente. ¿no? Pero usted Es no había algo explicado así. que por la marca, que en quién confirma, en un celular Castillo, en un Samsung, no sé, algo así. Exactamente, exactamente. Hay un tema de prestigio, pero también hay un tema que este tipo de tratados, que pareciera ser hoy, qué lindos son los tratados de libre comercio, pero de una u otra forma, este tipo de tratados te amarra a que a que Chile, por ejemplo, no se ponga a hacer cosas de alta tecnología. ¿Por qué? Porque ellos tienen una firma en que Chile le va a vender el cobre a los chinos y a su vez Chile les va a comprar la tecnología a ellos. Entonces, claro, uno dice, hoy qué bacán que nosotros tengamos relaciones económicas con China, pero a la larga eso también es lo que nos ata, es lo que nos delimita también. ¿Por qué? Porque como firmamos estos tratados con estas grandes potencias, eh, nos termina a nosotros encerrando en nuestro papel de solamente exportar materias primas. Como decía Lucas, claro, el cobre, los vinos, pero también a los chinos lo que les llama mucho la atención de acá son los productos del mar. Por ejemplo, acá en la zona, y los que conocen y han escuchado hablar sobre las jibias, la mayor cantidad de jibias que se sacan acá en Chile son exportadas hacia China. Y los chinos, ¿qué hacen? Bueno, aparte de comida, que los chinos comen de todo. Acá en Chile no se come tanto jibia, pero también hacen crema, hacen productos cosméticos con la jibia. Entonces, lo que hace Chile es exportar productos primarios, eh, productos del mar, cobre, alimentos, pero traemos la tecnología, la ropa, eh, no sé, algunas cosas procesadas, plásticos también traemos de China. Eh, basta con que analicemos, chiquillos, cómo ha cambiado las situaciones de los pueblos. A mí me llama la atención, pero ahora al lugar, por chico que sea la ciudad, en casi todas las ciudades de Chile hay un mall chino. Ya, imagínense acá en Quintero, ¿cuántos mall chinos hay? ¿Dos o tres? No me acuerdo. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro mall chinos, y eso es un fenómeno igual reciente, ¿eh? No creo que los mall chinos tengan más de 10 años acá en Quintero, menos deben tener. Porque Como cuando, cuatro. sí, porque cuando era chico yo no me acuerdo de haber visto nunca un mall chino. Con suerte había una tienda de chinos en Viña, pero con suerte. Pero ahora uno al lugar que vaya, hacia el sur, hay tiendas donde venden productos chinos y eso se debe también a este tipo de tratados. ¿Por qué se debe a este tipo de tratados? Porque los productos que vienen de allá no tienen que pagar tanto impuesto.
Por eso las cosas en los malls chinos, los plásticos, no sé, la agenda, ¿qué otra cosa más venden ahí? Ropa, es tan barata porque ellos tienen que pagar un impuesto súper bajo. ¿Cuál es el negocio de estos tipos, de estos empresarios que eh, compran un container? Se traen un container de allá y esos containers cuando llegan acá tienen que pagar un impuesto súper bajo. Por eso también las cosas de China son baratas. ¿Ya? Pero ese es uno de los tratados que tenemos y es como el que tenemos más visible por este tema de los malls chinos. ¿Y cuál es el principal rol? ¿Connie se entendió ahora o no? ¿Connie? ¿Constanza se entendió? Sí, sí, profe, se entendió. Ya, buena. Chiquillos, para continuar entonces, esta opción bilateral se llama bilateral también, en una economía bilateral porque es una relación entre dos países o dos conjuntos de países, por eso se llama opción bilateral también. Una de sus principales funciones es reducir los aranceles. ¿Qué es reducir los aranceles? Es reducir los impuestos de los productos que vienen desde el extranjero. Eh, una de las gracias que tiene Chile es que la tecnología es muy barata. Yo recuerdo que el año pasado se lo expliqué y era lo que pasaba hace un tiempo atrás con los argentinos, que ellos venían acá a Chile y alucinaban con la tecnología acá en Chile porque era mucho más barata que allá. Y eso tiene que ver porque cuando llegan los productos desde el extranjero, los aranceles, es decir, los impuestos que tienen que pagar esos productos son muy, muy bajos acá en Chile. De hecho, nuestra tecnología está casi al mismo precio que está en Estados Unidos, quizá una diferencia de unos $100 en las grandes cosas, y muy similar también al precio de lo que cuestan en China. ¿Por qué? Porque no pagan mucho impuesto los productos al entrar a este país. Profe, ¿y por qué eso era por el tratado? Sí, pues eso se O da sea, igual, por estos o sea, tratados. hay beneficios en los dos lados. O sea, a ellos les cobran menos y venden más, y a nosotros nos sale más barato. Sí, ¿No? en ese sentido podemos decir que igual los tratados de libre comercio nos benefician en ese aspecto. Pero yo también les comentaba que también nos atan a no poder desarrollarnos tanto. ¿Por qué? Porque Chile se compromete a comprar la tecnología ya y no a producirla. Entonces, tiene de bueno y tiene de malo. Como les decía, el concepto que no se les tiene que olvidar es el concepto de ventajas comparativas. Las ventajas comparativas entre lo que tengo yo y lo que le puedo ofrecer a este otro país y lo que ese otro país me puede ofrecer a mí. Pero el objetivo fundamental de esto es reducir al máximo los aranceles aduaneros. Y como le decía Lucas, en qué le beneficia al país que viene trayendo los productos? Es a que se compren más, po. Si lo analizamos fríamente, acá en Chile somos súper buenos para consumir tecnología. De una u otra forma, eh, cambiamos celulares muchas veces antes de que dejen de funcionar. Eh, Constantemente también los chilenos estamos comprando televisores. No digo que sea algo que todos lo hagamos siempre, pero consumimos mucha tecnología acá en Chile, más que en otros países. Eh, y eso también es un rol donde juegan muy, muy importante los medios de comunicación, la propaganda. eh, Donde pareciera ser que estas grandes marcas nos invitan a consumir, pues basta que yo creo que todos no sabemos la canción de Samsung que sacó ¿cómo se llama esa cantante? Denise Rosenthal. Ya todo, nos guste o no nos guste, escuchamos esa canción y automáticamente sabemos que estaban hablando de Samsung. ¿Ya? Entonces, también acá en Chile los medios de comunicación juegan un rol importante a la hora de consumir tecnología y esa tecnología que viene de estos países de Asia o de Europa o de Norteamérica. Eh, entonces, esta idea de los tratados de libre comercio y de las relaciones con el extranjero viene desde los años 80 de la época de la dictadura. Pero ayer lo que, como yo les decía al principio, lo que ustedes tienen que saber es que cuando más tratados de libre comercio se firmaron fue después de los años 90, en la época en donde Chile se transformó en un país democrático. ¿Por qué alguien sabe por qué habrá sido durante esta época cuando más tratados de libre comercio se firmaron?
Porque Chile se venía recuperando de la crisis del 83, algo así era, ¿o no? Ya, sí, sí, esa también es una de las causas, pero hay otra más importante, chiquillos, y es que ningún país del mundo quería comerciar con Chile mientras estuviera en una dictadura. Eh, de hecho, Pinochet, salvo relaciones comerciales con Inglaterra y con un par de países más, con las dictaduras de los países vecinos, pero casi ningún país del mundo que estuviera en una democracia liberal quería firmar ningún tipo de tratado o quería verse vinculado con la figura de la dictadura de Pinochet o con la dictadura en Chile. Eh, ¿Por qué? Porque para que haya libre comercio es un poco contradictorio que, claro, firmamos un tratado de libre comercio, pero en este país las personas no son libres. Entonces, ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos, durante la época de la dictadura, estableció muchas relaciones, o al menos no eran relaciones a voz pública. Por ejemplo, ahora en la actualidad, cuando se firma un tratado de libre comercio con otro país, aparece en la prensa, como en esta foto, aparecen los ministros de cada país firmando el tratado, las banderas de los dos países a los lados, y es como una noticia importante. Pero durante la época de la dictadura, los países liberales de Europa y de Norteamérica no querían tener ningún tipo de relación económica con Pinochet mientras estuviéramos en una dictadura. Entonces, termina la dictadura y Chile automáticamente comienza a firmar tratados de libre comercio como loco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta. El modelo económico surge en la dictadura, pero se profundiza durante la democracia, desde los 90 hasta acá. Hay distintos tipos de acuerdos, chiquillos, hay distintos tipos de categorías de las firmas que se logran con otros países. Hay acuerdos de asociación económica que no es solamente temas comerciales, sino que también son acuerdos de respeto a los derechos humanos, de convenciones del medio ambiente. Y eso también son cosas que se firman con otros países. Los más conocidos son los tratados de libre comercio, que buscan la libre circulación de los productos entre los países, creando una zona de libre comercio para productos y servicios capitales. Esos son los más conocidos, los de libre comercio. Pero también están los acuerdos de libre comercio. ¿Qué son los acuerdos que son distintos a los tratados? Un acuerdo es decir, por ejemplo, si nosotros firmáramos un tratado a ver, ¿con qué país? Con Brasil. Todos los productos que vengan de Brasil y que caigan en el puerto de Valparaíso van a tener una reducción de aranceles. ¿Ya? El tema es que el puerto de Valparaíso no puede recibir todos los productos, entonces van a haber algunos productos que van a tener que llegar a San Antonio. Y los que llegan a San Antonio sí van a tener que pagar un impuesto. Entonces, un acuerdo de libre comercio es distinto a un tratado de libre comercio. Porque en el tratado de libre comercio, en cualquier lugar hay una zona de libre disposición de circulación de recursos. Pero en cambio, con el acuerdo de libre comercio, es algo que se establece en el tiempo, que tiene una ubicación determinada y también tiene una duración determinada. Por ejemplo, Chile puede firmar un acuerdo de libre comercio durante 6 años con Brasil. Después de eso se termina el acuerdo de libre comercio. En cambio, un tratado tiene una duración mucho más prolongada. Esas son las principales diferencias. Ahora, no sé, no creo que este tipo de cosas tan específicas se las pregunten en la prueba, pero aún así ustedes tienen que al menos familiarizarse con estos términos. Acuerdos de asociación económica, que tiene que ver con lo económico, pero también con otros temas. Libre comercio tiene que ver con la reducción de los aranceles durante un tiempo prolongado y con mucha libertad. Y un acuerdo de libre comercio es por un tiempo menor y a veces se enfoca en una zona específica de cada país o en un tipo de producto. Chile, chiquillos, es uno de los pocos países de América Latina que tiene tratados con China, con Estados Unidos
y con la Unión Europea. Esos principales son los principales países o conglomerados de países. Por ejemplo, este acuerdo de asociación económica que tiene con la Unión Europea es con todos los países que pertenecen a la Unión Europea, valga la redundancia, de Europa. Por lo tanto, ahí están un montón de países. Recuerden que la asociación económica tiene que ver con temas de derechos humanos, con temas de medio ambiente también. Entonces, ese tratado que tiene con la Unión Europea va mucho más allá del comercio, sino que tiene que ver con otro tipo de cosas también. Tiene tratados de libre comercio con China y con Estados Unidos, con un montón de otros países también, con México, con Indonesia, eh, con Suiza, ¿con qué otros países más? Con Portugal. eh, Tiene más de 20 tratados de libre comercio Chile. Ya muchos fueron firmados por la Bachelet también. Muchos tratados de libre comercio son de la época de la Bachelet, de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei. De hecho, de Eduardo Frei, por lo general se le asocia con el tema de los tratados de libre comercio, porque se decía que Eduardo Frei era un presidente que pasaba viajando. Y, eh, de hecho, durante su gobierno se firmaron un par de acuerdos y tratados de libre comercio, pero no ha sido el que más ha firmado. Entonces, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Como decían por ahí, algo interesante que tienen que saber de las exportaciones, por lo que Chile vende. eh, Cobre, celulosa, madera, salmones, vino, frutas. Y algo paradójico muchas veces, chiquillos, es que como esto, por ejemplo, los vinos, como los vinos acá en Chile, los vinos caros estoy hablando, porque acá en los supermercados por lo general venden vinos baratos, pero muchas veces los vinos caros a veces son más baratos en el extranjero que acá en Chile, porque recuerden que acá en Chile, y esto también lo veíamos en las clases pasadas, todos los impuestos tienen, o sea, todos los productos tienen el impuesto del IVA, del valor agregado. Entonces, todos los impuestos, todos los productos acá en Chile tienen agregado un 19%. Eh, entonces, paradójicamente, podría pasar que un vino chileno premium costara más barato en China a lo que cuesta acá en Chile. Algo que parecería bastante tonto, pero sí, puede pasar. Bueno, y pasa con el tema del cobre, ¿no? Que ese, por ejemplo, el precio del cobre lo fija el mercado. Y como decía la lady, nosotros vendemos el cobre en bruto y lo tenemos que comprar procesado al mismo país al que se lo vendemos. Y probablemente Chile no se aventura a producir este tipo de manufacturas un poco más procesadas, porque en ese tratado de libre comercio está estipulado lo que Chile vende en Salso. Es un tratado que beneficia a las dos partes, porque si no diríamos, ya nosotros traemos mucha tecnología y un montón de cosas, pero no creo que la cantidad de vino y de cobre que exportamos a China sea equivalente a la cantidad de tecnología y de cosas que se traen de allá. Pero es que igual no existiría como un miedo a nivel país de que la economía no le funcionara si es que empezasen a hacer ese tipo de manufacturación, porque igual Chile viene desde hace rato con el tema de simplemente exportar materias primas, po. Siempre hemos Ajá. sido, siempre hemos sido monoexportadores, por algo las crisis cuando hay crisis como de ese tipo, como por ejemplo la del 29, nos afecta tanto económicamente. O sea, tú dices que crees que también hay un miedo Sí, pues, para... o sea, creo yo, o sea, debe existir igual como el miedo de que no le funcione la manufacturación y que ahí todo otra vez y volver a ser monoexportadores y fue nomás, pues. Claro, yo creo que hay mucho de eso en la clase empresarial chilena. La clase empresarial chilena, por lo general, toma muy pocos riesgos, chiquillos. Toma muy pocos riesgos. Trata de sacar el máximo beneficio sin gastar tanto. Y claro, como decía la Connie, una de, una de las cosas que pueden pasar acá, y creo que debe ser el temor también que tienen
los chilenos es que no resulte, que no resulte hacer una empresa manufactura donde nosotros produzcamos nuestras propias maquinarias, nosotros produzcamos nuestra propia tecnología. Debe haber, eh, debe haber algo de miedo. Yo no lo pongo en duda eso. Y también tiene que ver con que nadie está dispuesto eh, a echarse una bronca con China, con Estados Unidos, cuando le digamos, oiga, ¿sabe qué? Bueno, nuestro tratado de libre comercio va a llegar hasta aquí porque a partir del otro año, como decía Lucas, acá en Chile no vamos a vender más televisores Sony, ni Samsung, ni teléfonos con cámara increíble, ni pantalla increíble, porque vamos a producir nuestra propia tecnología. La tecnología se va a llamar eh, Empresas Castillo. Y Empresas Castillo lo que va a hacer, vamos a producir televisores, vamos a producir celulares con cámara increíble, pantalla increíble, y además vamos a producir refrigeradores. Yo no creo que algún empresario chileno con por mucha valentía que tenga y por mucho poder adquisitivo, sea capaz de decirle ese tipo de cosas a los chinos o a los gringos. Porque mal que mal, también muchas de las piezas probablemente no se puedan hacer completamente en Chile y hay que encargárselas a ellos. ¿Y qué van a hacer los chinos? Ah, arruinémosle el negocio, vendámosela, sí, vendámosela igual, pero vendámosela al triple de lo que a nosotros la vendemos comúnmente a los otros países, o al triple de lo que a nosotros nos cuesta agregársela a los televisores o a los celulares. Entonces, por eso yo también creo que Chile tiene ese lugar dentro de la economía, eh, que no está bien, obviamente, porque no somos nosotros mismos los que decidimos qué es lo que comercializamos o qué es lo que producimos, sino que lo determina, lo queramos o no, los intereses de las grandes potencias. Ellos determinan el lugar de cada país dentro de la economía. Eh, ¿Qué es lo que traímos? Como le decía, combustible. Acá en Chile no tenemos grandes reservas de petróleo, piezas de maquinaria, repuestos, vehículos, electrodomésticos y servicios electrónicos en general. Eso es principalmente lo que se trae. También se trae ropa. Ya la ropa, las grandes marcas, no hay ninguna de las grandes marcas que tenga su fábrica acá en Chile. Por último, para que dijéramos, mira esta marca, no sé, North Face, que es de Estados Unidos. Claro, es de Estados Unidos, pero tiene su fábrica acá en Chile, entonces son productos de fabricación nacional. No, tampoco tenemos ese tipo de, de realidad en nuestro territorio. Ya eso era lo que yo ya le había dicho, que tenemos el tratado con China. eh, y para que ustedes tengan en consideración, Chile le vende del 100% que son las exportaciones chilenas, le vende un 37% de sus exportaciones a China. O sea, de todo lo que Chile tiene para vender al extranjero, un 37% se va para China. O sea, eso es mucho, 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 mucho. Ya piensen que el otro 70%, el otro 63%, mejor dicho, se reparte en otros 54 países, porque Chile comercia con 55 países. Entonces, China se lleva un 37% de todo lo que nosotros vendemos y el otro 63% se tiene que repartir entre 54 países. Es decir, el porcentaje que se lleva a China es espectacularmente alto. Por eso tenemos tan buenas relaciones con los chinos también. A Estados Unidos también se le vende un porcentaje que es mucho menor a ese 37% y también los acuerdos con la Unión Europea, que estos acuerdos con la Unión Europea equivalen a tener tratados con 27 países de Europa, que corresponden a un mercado de cerca de 500 millones de personas. ¿Ya? A lo que alcanza Chile con este acuerdo de asociación económica que tiene con la Unión Europea. Eh, ya para ir finalizando, chiquillos, hoy día igual hemos hablado harto.
Ya llevamos 1 hora de clase. Chile, chiquillos, visualiza la política multilateral como un todo. Les voy a leer esto. En este sentido, nos hemos sumado a los esfuerzos que han manifestado los organismos internacionales en los últimos años destinados a construir un mundo en paz, basado en factores que constituyen la seguridad colectiva integral, como son la promoción y la protección de los derechos humanos, fortalecer los regímenes democráticos de gobierno, promover economías que busquen el desarrollo económico con equidad social, promover la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen transnacional. O sea, ¿qué es lo que dice el gobierno? Una cita del Ministerio Regional del año 2013. Lo que dice el gobierno es que no solo esta opción multilateral, esta opción de la economía conectada, no solo nos lleva a tener relaciones comerciales, sino que lo que dicen los gobiernos es que esto nos contribuye también a que nosotros podamos hacer un mundo mejor, a fortalecer las democracias, a tener un desarrollo con equidad social y que podamos tratar de eliminar estas brechas entre ricos y pobres, a promover la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen transnacional. Otra cosa que no les dije, que muchas veces, junto con estos tratados económicos, por lo general hay tratados también por el tema de los criminales o de los crímenes. Por lo general, con los países que Chile tiene tratados de libre comercio, son países en donde está permitida la extradición hacia Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el Lucas comete un crimen y estafa, no sé, a mucha gente acá y se arranca hacia China, como nosotros tenemos tratados con China, probablemente a él lo puedan deportar hacia Chile para que cumpla su condena acá. Eso también acarrean los tratados económicos muchas veces. En el caso de Chile, el tema contra la lucha contra el crimen transnacional. Y eso también va de la mano con la economía. Chiquillos y chiquillas, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Estuvo bien la clase? ¿Se entendió? ¿Qué no se entendió? Cuéntenme. Os oigo. ¿Estamos bien hasta acá? Yo entendí todo. ¿Entendió todo? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esta clase? Niñas y niños. ¿No? Profe, yo no tengo dudas sobre la clase, pero El quería profe no puede ver el chat preguntarle cuando está compartiendo. A si ver. la clase grabada usted la puede mandar. Lo primero es que hay un problema con el canal de YouTube y lamentablemente la clase de la semana pasada todavía no se puede subir. Ya no sé qué pasó ahí. Pero sí, todas las clases, Monse, las clases de historia al menos, están subidas al canal de YouTube del liceo, ¿ya? Excepto la de la semana anterior, que todavía no se puede subir. No sé qué pasó ahí con el canal, hay un problema. Ya que el profe de arte, el que está encargado ahí, les voy a volver a recordar. ¿Y cómo Liceo se llama el Politécnico canal de Quintero. YouTube? Te lo buscas y ahí aparecen videos no solo de la clase de historia, sino que también de otras asignaturas. Y como les decía a sus compañeros en las clases anteriores, chiquillos, si alguno de ustedes no se acuerda de la materia de primero, medio, de octavo, de séptimo, que también, bueno, la de séptimo y la de octavo no entra tanto en la prueba, pero la de primero medio sí entra mucha materia de primero medio, pueden revisar las clases que están también en el canal de YouTube del liceo. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre la clase? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Profe, Dígame. los ensayos, los ensayos que está haciendo, ¿ha mandado otro? No he seguido mandando más, pero voy a mandar porque ahora ya se han puesto varios al día. Ya la Vale me ha enviado, el Martín me ha enviado,
tú me enviaste. Ojalá que los demás también vayan enviándome los ensayos para poder yo respondérselos. Pero voy a volver a enviar, voy a volver a subir, pero hoy día lo que quiero es que respondan unas preguntitas. Ojalá, chiquillos, no sé si se ve ahí, son tres preguntas que me gustaría que me las redactaran las tres dentro de un mismo párrafo. Ya si quieren sáquenle un pantallazo o escriban las preguntas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los tratados de libre comercio? La segunda es, ¿cuáles son los factores que han favorecido que Chile tenga más de una veintena de acuerdos comerciales? O sea, ¿por qué Chile, que ustedes piensen ahí un poco, yo no se los dije esto de manera directa, o tal vez sí, pero no lo recuerdo. eh, ¿Por qué Chile será el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo? O sea, ¿por qué nosotros y no Argentina? ¿Por qué Chile y no Bolivia? ¿Ya? ¿Por qué Chile será el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo? Y la tercera pregunta, que también es interesante, que yo tampoco se la mencioné mucho, es ¿cuál es la imagen que se proyecta como país al tener tantos tratados de libre comercio? Me refiero a qué pensarán los otros países de Chile o qué pensarán el resto de los ciudadanos de Chile cuando escuchan que nosotros somos los que tenemos el récord mundial de tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que se pensará en el extranjero sobre esto? ¿Cómo creen que nosotros, cómo creen que se nos ve en el extranjero por tener tantos tratados de libre comercio? ¿Se nos mirará bien? ¿Se nos mirará mal? ¿Se nos puede mirar bien y mal? Ahí la idea es que lo justifiquen y que traten de desarrollar un párrafo que incluya a estas tres preguntas. Exige pensar, ¿ya? Y eso es muy bueno que lo vayan desarrollando, chiquillos, porque uno de los cambios en la prueba de historia y también en las otras pruebas son por el tema de las habilidades. Más que la memorización de contenido, la memorización de materia, son las habilidades. Habilidades de aplicación, habilidades de síntesis, de análisis, eh, habilidades de comprensión. Entonces, ese tipo de habilidades son en las que se transformó la prueba de transición este año y es bueno que las vayan desarrollando, ya que no pretendan encontrar la respuesta así de manera literal en algún lugar, sino que más bien ustedes sean capaces de, en base a lo que se vio en esta clase, o en el caso de cuando estén dando la prueba, en base a lo que les pusieron en un texto, ustedes sean capaces de sintetizar, de analizar la información. Profe, se le manda su correo. Sí, mándenmelo a mi correo. Bueno, también, ojalá al correo, pero no me enojo igual si me lo mandan al WhatsApp. No tengo, no, no, no tengo problemas con eso. Pero lo ideal sería que me lo mandaran al correo. Ya esas tres preguntitas. ¿Alguna duda con las preguntas? No, ¿Ninguna profe, duda? ¿No? yo no. ¿Cuál? Dale. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Tenemos que ponerlo de nuestro punto de vista o buscar en internet? No sé. A mí siempre me interesa mucho más su punto de vista. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es bueno de los tratados de libre comercio? ¿Qué es lo que consideran que es malo? Eh, por lo general, yo me aventuro a decir que lo que ustedes piensan no debe ser muy distinto de lo que se puedan encontrar en internet, pero la idea es que yo no vea algo que esté copiado literal de Wikipedia o del Rincón del Vago. La idea es que yo me dé cuenta que ahí está expresada su opinión, más que el resumen que ustedes pudieran encontrar en internet. Eso, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda, chiquillos? ¿No? No, no. Ya, entonces, chiquillos, si nadie más, voy a dejar de grabar.